Cuando hablamos de la naturaleza de pecado, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural a pecar. Entonces, esto que vamos a comenzar a desarrollar nos va a permitir entender por qué somos más dados a las cosas malas que a las cosas buenas. Por qué se nos hace más fácil pecar que hacer lo bueno. La naturaleza pecaminosa desea hacer siempre el mal. ¿Cuándo comenzó a reinar esta naturaleza pecaminosa? Para poder entender esto tenemos que remontarnos al Génesis. Allí vamos a darnos cuenta qué fue lo que realmente sucedió, que trajo como resultado que se desarrollara esa naturaleza o esa tendencia pecaminosa en todos los seres humanos. Ahora surge una pregunta: la naturaleza de pecado, ¿en qué parte del hombre hace bien? El ser humano está compuesto por tres partes. ¿Cuál de esos tres fue perjudicado directamente en la desobediencia? O sea que la serpiente le estaba diciendo a ella: vas a tener conciencia de mí, vas a saber quién soy yo, pero tienes que comer primero de ese fruto. Y yo te voy a permitir que conozcas un mundo espiritual, poder descubrir cosas sin la ayuda de Dios. Esa fue la oferta que hace que la mujer quedara convencida. Y a partir de allí, ella comenzó a ver el fruto como nunca antes lo había visto. Entonces ahora, en el mundo espiritual, comienzan a darse los viajes astrales, en donde las personas tienen la capacidad no solamente de comunicarse con los muertos, sino que agarran su espíritu con los conocimientos que da el reino de las tinieblas y comienzan a hacer viajes astrales para tener conocimiento y para moverse de un país a otro y para poderse de una dimensión a otra y de un lugar a otro para poder conocer qué está pasando en el mundo espiritual. Eso lo hacen sin la ayuda de Dios. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque el hombre quedó separado de Dios, y si quedó separado de Dios espiritualmente, entonces se abrió otro canal para la comunicación espiritual. ¿En qué parte cree usted que está la problemática de estas personas que están en una iglesia, tienen tiempo ahí, pero no cambian, pero oran bastante, pero ayunan bastante, pero van a todos los eventos, están en todas las vigilias, en todos los encuentros, están en todas partes, pero siguen siendo malvados? ¿Dónde está el problema? ¿En el alma, en el cuerpo o en el espíritu? Entonces, estos dos textos bíblicos nos dan una idea interesante. David dice: estoy descubriendo que mi espíritu está torcido con un espíritu recto. Y después dice: dame un espíritu noble. O sea, enderézalo y ponlo noble. Cuando hablamos de que alguien tiene un problema espiritual, siempre lo asociamos de que tiene un problema demoníaco. Y ahora nos estamos enterando que hay problemas que no son demoníacos, pero son problemas espirituales. Y aquí nos estamos enterando, el espíritu de aquel rey era terco. No era un problema demoníaco, era un problema de terquedad espiritual, de dureza espiritual. El espíritu transmite su pensamiento al alma y el alma utiliza al cuerpo para obedecer la orden del espíritu. Eso va a funcionar así cuando está el espíritu de Dios reinando ahí. Pero si no está el espíritu de Dios reinando ahí, de igual manera va a funcionar así. Por esto es fundamental que el espíritu esté dirigido por el Espíritu Santo. Eso es un proceso de regeneración que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas y saca al hombre de esa situación donde estaba atrapado anteriormente, producto de la caída. Por no entender esto, por eso que la gente se vive preguntando: pero este no es cristiano, pero este no va a la iglesia, pero este no es pastor, y por esto ahí es donde tú vas a ver la diferencia entre el uno y el otro. Tú le preguntas a la mayoría de la gente en la iglesia: ¿usted nació de nuevo? Y te dicen: sí, porque es que mucha gente está asociando el nacer de nuevo con ir a la iglesia, pero no todos nacieron de nuevo, no todos son una nueva creación. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, con todo lo que eres maestro y enseñas muy bien, no vas a ir al cielo. Mucha gente está convencido, mas no convertido. Hermano, mire, esto está bueno. Le damos gracias a Dios porque hoy nos da una oportunidad para compartir con cada uno de ustedes esta palabra que estamos muy seguros que va a ser de gran bendición. Sí, bueno, bendiciones para todos, buenas noches, qué bueno estar por aquí nuevamente para compartir con esa maravillosa audiencia de Festival 102.1 y con la gran familia de Cobertura de Libertad que ya están activos por allí. Bueno, desde aquí un abrazo para toda esa gente que está muy pendiente de todas las conferencias y de todos los programas que las 24/7 se transmiten por esta señal maravillosa de Festival 102.1, la fiesta que trae libertad. Para los que no saben, el nombre de la conferencia es El problema de la naturaleza de pecado. Y lo primero que queremos decir es que cuando hablamos de la naturaleza de pecado, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural
a pecar. Esto es muy importante resaltarlo porque esto nos va a ayudar a conocer de dónde venimos. Esto porque decíamos que tenemos una inclinación natural. Entonces, esto que vamos a comenzar a desarrollar nos va a permitir entender por qué somos más dados a las cosas malas que a las cosas buenas. Por qué se nos hace más fácil pecar que hacer lo bueno. La naturaleza del pecado, en términos generales, se refiere a la inclinación inherente al ser humano hacia lo que es considerado malo e incorrecto y que se manifiesta como una tendencia a desobedecer leyes y normas establecidas, ya sean leyes divinas o leyes morales. Entonces, es muy importante porque tenemos una tendencia a todo aquello que es considerado como malo e incorrecto. Repito esto es algo natural que venimos arrastrando todos los seres humanos desde que nacimos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el pecado? Bueno, la respuesta sería la siguiente. El pecado es la decisión equivocada en la elección entre el bien y el mal. La naturaleza pecaminosa es lo que hace al hombre ser rebelde contra Dios. Todos los humanos tienen o tenemos una tendencia natural a ir en contra de las cosas de Dios. La naturaleza pecaminosa desea hacer siempre el mal, pero tenemos que ir al inicio, desde donde comenzó todo, para que veamos cuándo comenzó este problema, cuál es el origen de esta situación pecaminosa. Entonces, ¿cuándo comenzó a reinar esta naturaleza pecaminosa? Sería la pregunta correcta. Para poder entender esto tenemos que remontarnos al Génesis capítulo 3, versículo 7. Allí vamos a darnos cuenta qué fue lo que realmente sucedió que trajo como resultado que se desarrollara esa naturaleza o esa tendencia pecaminosa en todos los seres humanos. Vamos a leerlo. En esta dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Aquí es donde precisamente se están dando cuenta o nos damos cuenta por esa lectura que algo malo ocurrió. Ahí es donde hubo la fracción, porque exactamente al desobedecer se le abrieron los ojos y entendieron lo que no podían entender. Entonces, ahora desde ese momento, desde esa fracción, por esa causa, por esa desobediencia, ahora todos los seres humanos nacimos con esa tendencia, con esa inclinación hacia lo malo. Ahí precisamente fue el origen de este problema. Después de pecar, Adán y Eva se sintieron culpables y avergonzados por su desnudez. Su sentimiento de culpabilidad lo hicieron huir de Dios y trataron de esconderse. Antes de la caída, Adán y Eva no usaban ropa tal como la conocemos. Estaban descubiertos o estaban cubiertos con una luz divina o gloria de Dios que los protegía y lo hacía parte de la creación divina. Esto es importante resaltarlo porque esta era la condición que ellos tenían antes, o la posición, mejor dicho, que tenían antes de desobedecer. Ahora bien, me llama la atención porque fíjate, ellos fueron tentados a desobedecer y desobedecieron, pero no había pecado, no había maldad, y con todo eso desobedecieron a Dios. Ahora, ¿qué quedará a partir de ahí para acá? Porque si ellos fueron capaces de desobedecer a Dios, no existiendo pecados en ellos, no había maldad, solamente la tentación que vino para probar si realmente ellos eran obedientes o iban a ser obedientes a lo que Dios les dijo. Porque ellos tenían que demostrar con obediencia a lo que Dios le había dicho que eran dignos de esa posición. Finalmente, al desobedecer, como finalmente ocurrió, bueno, fueron despojados de la posición que tenían. Pero entonces, a partir de allí, comenzó la tendencia, la inclinación de todos los seres humanos que vienen, porque Adán representaba a toda la humanidad y su esposa para ese momento. Y todas las personas que nacieron de ahí para adelante, nacieron con ese problema, nacieron con esa inclinación. Ahora estaba leyendo y
me di cuenta que en la Biblia, en el Génesis, hace silencio con relación a cómo fue el desarrollo de la vida de Adán después de que pecó. Solamente encontramos por allí que lo expulsaron del paraíso, pero no nos da detalle de cómo fue la vida de Adán. ¿Cuándo nos damos cuenta que la cosa estaba mala? En la vida de los hijos. Ahí es donde nos damos cuenta que la fractura que generó en la vida de Adán y su mujer, a propósito de esa desobediencia, se logra ver en los hijos. Y de todas las personas que vinieron como descendencia de esa pareja, ve que la tierra se llenó de maldad. De acuerdo al capítulo 6 del libro de Génesis, nos damos cuenta cómo andaban las cosas, que la cosa se puso tan fuerte y tan difícil con los seres humanos que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y ahí tú puedes ver a partir del capítulo 6 hacia adelante cómo es que Dios usa a un hombre llamado Noé, el único que encontró justo para aquel entonces, y bueno, le dio una orden de hacer un arca y meter allí los animales, y ellos fueron los que se salvaron. Imagínate cómo estaba o cómo comenzaron a marchar las cosas a propósito de la caída que originó la desobediencia de Adán y de Eva. A propósito de allí para acá, desde ese lugar hacia acá, nos damos cuenta que todos nacimos con este problema. Entonces, eso se convirtió en una inclinación natural. Es natural de todo ser humano. Por eso somos más dados a las cosas malas que a las cosas buenas. Entonces, esto es muy importante, lo que vengo diciendo con relación a esto, porque la Biblia nos describe cómo fue el principio, qué fue lo que pasó, cuál fue la causa que pudo originar que nosotros naciéramos con ese problema, que naciéramos con esta tendencia. Bueno, repito, la Biblia nos describe que fue el pecado de desobediencia de Adán y de Eva que logró que todos naciéramos con esa tendencia pecaminosa. Ahora surge una pregunta, ¿no? Una pregunta maravillosa. La naturaleza de pecado, ¿en qué parte del hombre hace vida? Y lo que tenemos que aclarar con esto es que la naturaleza de pecado vive en el espíritu del hombre. Y aquí es donde nos vamos a comenzar a entrar de manera directa en algo bastante interesante. La naturaleza del pecado vive en el espíritu del hombre. Para tratar de comprender esto mejor, tenemos que irnos al Génesis en el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 16 y 17, porque en ese texto bíblico está la advertencia que el Señor le hace a Adán. En primer lugar le dice: Adán, cuidado, aquí están todos los frutos de los árboles de todo el huerto, puedes comer excepto uno, porque el día que comas va a pasar esto. Pero vamos a leerlo en la escritura. Dice: pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Fíjate lo que está diciendo el Señor acá. Vas a morir. O sea, si comes, Adán, vas a morir. Noten que físicamente ellos no murieron cuando desobedecieron, cuando probaron de aquel fruto prohibido. Si no fue que murieron físicamente, entonces, ¿qué parte del cuerpo? Porque si el ser humano está compuesto por tres partes, ¿cuál de esos tres fue el que fue perjudicado directamente en la desobediencia? Bueno, la parte que fue ahora mismo perjudicada fue la parte espiritual, porque fíjate que físicamente ellos no mueren cuando desobedecieron a Dios, pero ciertamente algo de ellos murió. Ahora bien, al morir el espíritu, al ser perjudicado el espíritu del ser humano, bueno, exactamente ahí es donde se instala de manera directa la naturaleza de pecado. Y todo esto con la ayuda del Señor lo vamos a ir aclarando en esta noche. El espíritu humano fue dañado en la caída. Cuando Adán pecó, su capacidad de tener comunión con Dios se rompió. ¿Por qué? Porque la parte espiritual es la que conecta con el Dios Todopoderoso. La parte espiritual del ser humano es lo que conecta o es el órgano por el cual el hombre se comunica con Dios. Entonces esa parte fue afectada directamente porque murió. Era la parte con la cual el hombre se comunicaba con Dios. Y noten, de acuerdo a lo que leímos en el versículo anterior, bueno, resulta que cuando ellos oyeron a Dios que venía,
después de la desobediencia, ¿qué hicieron? Se escondieron, porque ciertamente aquello que estaba en ellos, que era por la cual ellos se comunicaban con Dios, muere en la desobediencia. Entonces, no murió ese día físicamente, pero sí murió espiritualmente. Desde entonces, el espíritu humano ha soportado los efectos de la caída. Entonces, se produjo esto que se llama la separación. Ya el hombre ya no podía tener comunión con Dios como antes, porque el órgano por el cual se comunicaba con Dios se muere. Inmediatamente la naturaleza, esa parte pecaminosa, se instala en el espíritu del humano, del ser humano, y comienza a afectar los otros componentes del cuerpo, que es el alma y finalmente el cuerpo. Pero hay algo aquí interesante que vamos a leer. La palabra espíritu y aliento son traducidas, primero, la palabra hebrea nechasmas y la palabra griega neumas. La palabra significa viento fuerte, ráfaga o inspiración. Quiere decir que cuando hablamos del espíritu, en el griego es neumas, y que significa viento fuerte, ráfaga o inspiración. ¿Por qué tenemos que decir esto? Porque bueno, fue lo que Dios sopló en el ser humano. Todavía no era ser humano, solamente era la materia. Esa materia que el Señor hizo del polvo de la tierra no tenía vida. Entonces fue necesario que Dios soplara el hálito o el aliento de vida sobre aquella materia. Esa materia cobró vida, y dice una traducción que fue el hombre un ser viviente, pero dice la otra versión, fue el hombre un alma viviente. ¿Qué fue lo que ocurrió? El espíritu vino e impactó la materia, y dice que a partir de allí fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que cuando el aliento de Dios vino y impactó la materia, inmediatamente se formó el alma. Ahí es donde se da la creación del alma. Por eso que dice, fue el hombre un alma viviente, fue el hombre un ser viviente. Entonces se crea el alma inmediatamente cuando el Espíritu de Dios, que es el hálito de vida, impacta la materia. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre desobedece? Eso que viene de Dios, que es el aliento de vida, ¿verdad? Que le da vida al hombre, que no es el Espíritu de Dios, es un espíritu humano que le da vida al cuerpo, que vino de parte de Dios. ¿Qué hace ahora eso que se muere? El espíritu es afectado directamente y comienza ahora mismo los embates de lo que le pasó en el espíritu. Ahora viene a afectar el alma y finalmente a afectar el cuerpo. Ahora bien, hay algo tremendo aquí que quiero, porque cuando hablamos de la parte griega que significa neuma, que es la parte espiritual, es la inspiración, es viento o es ráfaga, que de alguna forma está en el hombre y es lo que le da vida al cuerpo. Entonces, el espíritu es la parte más profunda y espiritual que se conecta con Dios y con la realidad trascendente. Y aquí hay algo interesante, porque cuando la mujer escuchó a la serpiente diciendo, no te vas a morir, chica, lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas serás igual que Dios, vas a tener conocimiento del bien y del mal. Entonces tú dices, ya va, espérate, porque hay algo más ahí en esas declaraciones que da esa serpiente. Esa serpiente dice, vas a tener conocimiento del bien y del mal, vas a saber muchas cosas que ahora no sabes, vas a ser consciente de muchas cosas que ahorita no eres consciente. Bueno, ella tenía conciencia, y Adán, de lo que eran las cosas buenas. Lo que no tenían conciencia era de las cosas malas. O sea que la serpiente le estaba diciendo a ella, vas a tener conciencia de mí, vas a saber quién soy yo, pero tienes que comer primero de ese fruto. Y yo te voy a permitir que conozcas un mundo espiritual sin la ayuda de Dios. Vas a tener la oportunidad de conocer lo desconocido, de tener conocimiento, de tener capacidad de entender cosas. Vas a poder descubrir cosas sin la ayuda de Dios. Esa fue la oferta que hace
que la mujer quedara convencida. Esa es la oferta que a ella le llamó la atención, y a partir de allí ella comenzó a ver el fruto como nunca antes lo había visto. Y ella comenzó a ver que el fruto era hermoso. Nunca lo había visto así. Pero ¿sabes por qué lo comenzó a ver así? Porque la serpiente comenzó a decirle cosas de lo que podía ser capaz de hacer de ahora en adelante si comía de ese fruto. Entonces, yo estaba tratando de entender esto. Escuchen esto. El espíritu es la parte más profunda y espiritual del ser humano, que se conecta con Dios y con la realidad trascendente. ¿Qué es eso, Manuel? La realidad trascendente. Bueno, estaba buscando lo que es la palabra trascendente. Significa algo que va más allá de la realidad física y material. Ese fue el engaño de la serpiente. No solamente vas a poder entender la parte física, sino que vas a poder entender y saber y tener conocimiento de un mundo espiritual que tú ahora no conoces. Y eso hace que la serpiente o que la mujer quedara fascinada con la oferta. Fíjate algo, la parte trascendente que estoy explicando es la posibilidad de comunicarse con el mundo espiritual sin la ayuda de Dios. Escuchen, mi gente, cuando esa parte del ser humano se murió, no es que se murió y quedó inconsciente, no. Lo que pasa es que se desconectó de Dios. Entonces ahora se abrió otro canal en lo espiritual para que el hombre pudiera tener contacto con el mundo espiritual sin la ayuda de Dios. Estaba tratando de poder entender esto mejor y encontré muchas cosas interesantes. Por eso, vamos a leer un momentico para que ustedes vean que no le estoy diciendo una mentira. Génesis capítulo 3, y vamos a leer el verso 4 y el 5, porque la serpiente la convenció y se valió de muchos recursos para convencerla de que tenía que desobedecer a Dios. Vamos a ver qué dicen los textos bíblicos. No morirán, respondió la serpiente. No morirás, boba. No seas religiosa, no lo veas así de ese punto. Sígueselo diciendo. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y del mal. Entonces yo dice, pero si ellos tenían conocimiento del bien, porque ellos estaban rodeados del bien, de Dios y de todas las cosas que Dios había creado. Lo único que le faltaba conocer a ellos era el mal. El mal no venía de Dios, el mal se lo estaba presentando la serpiente. En otras palabras, lo que le estaba diciendo, vas a conocer el mal, no lo conoces, prueba para que tú veas, no te vas a morir nada, es mentira. Entonces, fíjate ahora, la caída, escuchen esto, introdujo el pecado en el mundo, afectando negativamente la naturaleza y el espíritu humano, lo que llevó a la muerte espiritual. Escuchen algo, aquí hay algo tremendo, porque a propósito de la caída, el ser humano ahora tiene capacidad de poder desarrollar la habilidad de comunicarse con los muertos, de comunicarse con el mundo espiritual sin la ayuda de Dios, sin la intervención de Dios. Entonces, aquí hay algo que es tremendo, porque usted no nota, no se ha dado cuenta que en el mundo espiritual del ocultismo, esta gente que trabaja con el espiritismo, ellos están tratando de entender, de tener conocimiento de los muertos, de tener comunicación con los muertos, de tener comunicación con el mundo espiritual, de comunicarse con algunos espíritus para tener información. ¿Cuándo comenzó a suceder eso? En el momento que se rebelan. En el momento que se rebelan, entonces ahora en el mundo espiritual comienza a verse eso como los conocimientos en la parte espiritual, y comienzan a darse los viajes astrales, en donde las personas tienen la capacidad no solamente de comunicarse con los muertos, sino que agarran su espíritu con los conocimientos que da el reino de las tinieblas y comienzan a hacer viajes astrales para tener conocimiento y para moverse de un país a otro y para moverse de una dimensión a otra y de un lugar a otro para poder conocer qué está pasando en el mundo espiritual. Eso lo hacen sin la ayuda de Dios, porque ese fue el plan de Satanás para con Eva en el principio. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque el hombre está muerto en delitos y pecados.
Porque el hombre quedó separado de Dios. Y si quedó separado de Dios espiritualmente, entonces se abrió otro canal para la comunicación espiritual. Porque el hombre tiene algo que viene de Dios que es espiritual. Y necesita adorar. Necesita comunicarse con el mundo espiritual. Ahora ya no podía comunicarse con Dios por el pecado que se atravesó en el camino. Porque ahora se abrió otra puerta. Una puerta que estaba cerrada se abrió. Entonces, todo esto se hace a propósito, gracias a que la naturaleza pecaminosa está instalada en el espíritu humano. Por eso es que hay gente que se desdobla y sale de su cuerpo y va a un lugar o a otro. Y eso no es algo que lo inventó el mundo espiritual de las tinieblas. Eso es de Dios. Porque Pablo decía, no estoy presente con ustedes en cuerpo, pero estoy en espíritu. Eliseo se movía en esas dimensiones. Felipe, cuando bautizó a aquel hombre y de repente dice que fue arrebatado, también, o sea, hay eventos en la Biblia donde los hombres de Dios se movieron en dimensiones tremendas, pero eso es con la intervención del Espíritu Santo. Si lo hace sin Dios, ¿con quién se estará haciendo? Entonces, por eso es que ratificamos que la naturaleza de pecado se instala en el espíritu humano. Y aquí hay algo tremendo, porque estamos tratando de verificar cómo es que algunas personas no cambian. Entonces hacen ayuno, hacen vigilia, hacen todo tipo de cosas, van a encuentros, oran bastante, pero siguen siendo malvados. ¿Dónde está el problema de estas personas? ¿En dónde cree usted que está el problema? ¿En el alma, en el cuerpo o en el espíritu? ¿Dónde está? Vamos a hacer esa pregunta a la audiencia para comenzar a alborotarlos un poquito. ¿En qué parte cree usted que está la problemática de estas personas que están en una iglesia, tienen tiempo ahí, pero no cambian? Malvados, malvadas. No hay cambio, pero oran bastante, pero ayunan bastante, pero van a todos los eventos, están en todas las vigilias, en todos los encuentros, están en todas partes, pero siguen siendo malvados. ¿Dónde está el problema? Hay algo acá que quiero, y es que la caída introdujo el pecado en el mundo, afectando negativamente la naturaleza, la vida del ser humano y el espíritu humano, lo que llevó a la muerte espiritual. Y yo quiero que leamos un poquito en el Salmo 51, para los que están tomando nota ahí en casita, Salmo 51, y vamos a leer el versículo 10. Luego vamos a leer el versículo 12, luego nos vamos a otra parte de la escritura. Pero quiero reseñar aquí algo que es interesante, porque decíamos antes que había una problemática que tenía que ver en qué parte de los tres componentes del ser humano se instala la naturaleza pecaminosa. Entonces, el salmista David había comprendido, o le tocó que comprender, en qué parte erradicaba su problema. Entonces, en esta oración que él hace en el Salmo 51, se deja ver que David comprendió en dónde estaba el problema. Por eso hace esta oración. Vamos a ver cómo dice allí. Dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjate lo que está diciendo el salmista acá. ¿Por qué él dice renueva un espíritu recto? Porque él entendió que estaba torcido. Era en la parte espiritual. Entonces, cuando él descubre lo que realmente está pasando, entonces él hace una oración consciente a lo que está viviendo. Y le dice, Señor, pon un espíritu recto dentro de mí, porque entiendo que hay algo que está torcido dentro de mí, en la parte más profunda de mi ser, que es lo que está trayendo como consecuencia a todos estos problemas que se están manifestando en mi vida. Entonces, en el versículo 12 de ese mismo Salmo 51, también él dice otra verdad en esta oración que él está haciendo. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahora fíjate, aquí tenemos que resaltar que la palabra espíritu es con E pequeña, E minúscula. Entonces esa letra allí nos da a entender que está hablando de su espíritu. No está hablando del espíritu de Dios, sino de su espíritu. El primero dice, pon un espíritu recto, y después dice, un espíritu noble me sustente. ¿Qué está queriendo decir? Quita lo torcido y haz que ese espíritu sea noble. Ve que está haciendo una oración entendiendo en dónde estaba su problema, en dónde estaba
erradicando ese problema de la naturaleza pecaminosa, de esa inclinación. Recordemos que David está haciendo una oración allí a propósito de un pecado que, aunque le dijeron quién era esa mujer, aunque él estaba consciente de que era el rey de la nación y que no podía hacer eso, de que era el hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué terminó haciendo eso? ¿Qué lo lleva a hacer esto? Entonces, estos dos textos bíblicos nos dan una idea interesante. David dice, estoy descubriendo que mi espíritu está torcido. Pon un espíritu recto. Y después dice, dame un espíritu noble. O sea, enderézalo y ponlo noble. Eso es lo que está diciendo el apóstol o el salmista. Esta versión dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y el 12, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Y haz que esté dispuesto a obedecer. Pero date tu cuenta, ahí es donde comienza, en la parte espiritual. Y si usted no está conforme con esto que le estoy diciendo, bueno, vámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 2, versículo 30. Allí vamos a entender con más profundidad esta problemática. Deuteronomio, capítulo 2, versículo 30. En esta versión diría de esta manera, mas Sehón, rey de Hesbón o de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano. Está queriendo decir que había endurecido su espíritu. ¿Te das cuenta que el problema, la semana pasada por ejemplo decíamos, cuando hablamos de que alguien tiene un problema espiritual, siempre lo asociamos de que tiene un problema demoníaco. Y ahora nos estamos enterando que hay problemas que no son demoníacos, pero son problemas espirituales. Aquí está un problema espiritual porque el espíritu de David era rebelde, él lo confesó, estaba torcido, él lo confesó y le dijo, dame un espíritu noble. Y aquí nos estamos enterando que el Señor había endurecido, o sea, el espíritu de aquel rey era terco. No era un problema demoníaco, era un problema de terquedad espiritual, de dureza espiritual que, bueno, señores, ahorita vamos a ir leyendo esos textos porque el espíritu del ser humano está muerto en delitos y pecados. Eso confirma ciertamente que la naturaleza pecaminosa se instaló a vivir directamente en el espíritu del ser humano. Ahora bien, el espíritu humano, la naturaleza pecaminosa se ubica en el espíritu humano. La naturaleza pecaminosa se considera que reside en el corazón, el espíritu. La Biblia describe esta naturaleza como una inclinación inherente a pecar que afecta a toda la humanidad, transmitida desde Adán. Esta naturaleza pecaminosa se manifiesta en pensamiento, oigan bien, palabras y acciones. ¿Pero de dónde viene? Porque la manifestación es en la parte física, es físicamente, porque el cuerpo es el instrumento por el cual se manifiesta las palabras y las acciones, pero vienen de un pensamiento. Y la gente dice, bueno, pero es el pensamiento. No, ya va, espérate un momentico. Si nosotros confirmamos que eso viene de un pensamiento, entonces tenemos que decir que viene del alma, porque ¿dónde están los pensamientos? ¿En el alma? No, está más adentro todavía. Vamos a leer un texto bíblico para que ustedes vean. Juan capítulo 6, versículo 63. Vamos a leerlo, es una gran verdad que dice ahí. En esta versión dice de esta manera, el espíritu es el que da vida. Pero noten que aquí no está hablando del espíritu de Dios, está hablando de espíritu con E pequeña, E minúscula, que se está refiriendo al espíritu humano. Entonces, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. O sea, lo que está queriendo decir el Señor es que las palabras que yo le estoy hablando tienen que trabajar directamente en tu espíritu para que la vida comience a fluir desde ahí hacia afuera. Por eso Tesalonicenses dice, y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Y dice, espíritu, alma y cuerpo. Lo que está queriendo decir que el proceso de santificación comienza, ¿a dónde? Desde el espíritu. Desde el espíritu. No puede empezar desde el alma porque entonces va a dejar el espíritu afuera. El proceso de regeneración, transformación, reforma, como lo quieras llamar, comienza en el espíritu. Por eso Jesús le decía, el espíritu es el que da vida, si tiene la vida de Dios, obviamente.
Entonces, el espíritu transmite su pensamiento al alma y el alma utiliza al cuerpo para obedecer la orden del espíritu. Eso va a funcionar así cuando está el espíritu de Dios reinando ahí. Pero si no está el espíritu de Dios reinando ahí, de igual manera va a funcionar así. Entonces, el espíritu debe transmitir por la inspiración del Espíritu Santo el pensamiento al alma. ¿Por qué al alma? Porque en el alma está la voluntad, está el intelecto, que es la inteligencia, y están las emociones, y está la mente, que es parte del mismo intelecto. Ahora, el espíritu transmite la idea de Dios o el pensamiento que viene de Dios, la voluntad de Dios al alma, y el alma la digiere a través de la inteligencia, de la voluntad, y hace que eso se manifieste en el cuerpo físico. Así es que funciona. Entonces, por esto es fundamental que el espíritu esté dirigido por el Espíritu Santo. Por eso es fundamental. Ahora, el corazón del hombre se considera el centro de la naturaleza pecaminosa, de donde salen las intenciones malas. Habría que preguntarle a la audiencia que está ahí en sintonía. Cuando el Señor está diciendo desde el corazón del hombre salen los pensamientos, ¿a qué se refiere? ¿Será que se refiere a la bombona que llaman el cardio, el corazón? ¿Sale de ahí o se está refiriendo al espíritu? Vamos a leer ese versículo para que para que se familiaricen, para que se acuerden. Ahí en Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Vamos a leerlo. En esta dice, pues de dentro del corazón de las personas salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de dentro. Esas son las que contaminan. Exactamente. Pero vuélveselo a leer desde el principio para que ustedes vean. Pues de dentro. De dentro, ¿eh? ¿De dentro de dónde? Del corazón de la persona. Entonces te está hablando de dentro, de lo más profundo, de lo más interno del ser humano. ¿Qué será eso, mano? El espíritu. El espíritu, que fue lo que fue afectado de manera directa cuando se produjo la caída. El espíritu. Por eso es que estamos tratando de hacerle liberación a alguien para que cambie su actitud, para que deje de comportarse como se está comportando, y es posible que los demonios salgan. Pero la actitud malvada sigue porque la naturaleza pecaminosa radica en el espíritu, en la parte más profunda del ser humano. Por eso es que tiene que venir el Espíritu de Dios a hacer un trabajo tremendo. Fíjate, debemos decir lo siguiente: si no hay nuevo nacimiento, no hay cambios. Que quede esto claro en esta noche. Si no hay nuevo nacimiento, no hay cambio. Esta frase tienen que anotarla por ahí en alguna parte. ¿Por qué? Porque por más que nos esforcemos de manera literal de hacer los cambios, hacer las correcciones con nuestra propia fuerza, humanamente hablando, no vamos a poder. ¿Sabe por qué? Porque el problema es espiritual y no es de demonio. Porque no ha visto un proceso de regeneración, que es lo que nos referimos cuando hablamos del nuevo nacimiento. Para poder entender mejor esto, por eso es bueno aclarar que por eso es que mucha gente está en una congregación por años, muchos años ahí en una congregación, pero no hay cambio en su vida, porque el proceso del nuevo nacimiento no es un asunto que ha sucedido en todas las hermanos. Tiene que darse el nuevo nacimiento. No es que yo estoy convencido de que Cristo es la verdad y voy a la iglesia y oro y ayuno y hago todo este tipo de cosas porque culturalmente sé que lo debo hacer porque soy cristiano. No, eso no nos garantiza que la cosa va a ser distinta. No, tiene que pasar un nuevo nacimiento en nosotros. Se lo dijo el Señor a Nicodemo en una conversación por ahí de madrugada. Le dijo: mira, tú puedes ser maestro de la palabra si tú quieres, pero si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino. Si no naces de nuevo, no pueden haber cambios significativos en tu vida. No hay transformación, no hay libertad, no hay cambio, no hay nada. Pero vamos a leerlo. Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana,
pero la vida espiritual nace del Espíritu. Escuchen bien, el Señor le dice a Nicodemo, mira, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, noten que el Señor hace como un juego de palabra aquí. Y le dice, lo que es nacido del espíritu. Aquí sí aparece espíritu con E mayúscula. Entonces, aquí el Espíritu Santo hace una intervención en el espíritu humano y comienza a sacarlo de ese hueco donde cayó producto de la caída. Y ahora comienza un proceso a partir de allí de regeneración, de transformación y de cambio. Eso lo hace el Espíritu Santo en el espíritu humano, no en la mente, porque hay mucha gente dice, no, el Señor me cambió la mente. No, la mente no, la mente es del alma. ¿Por qué? Porque explicábamos desde el principio que la naturaleza pecaminosa se instaló en el espíritu del hombre y lo mató, lo alejó de Dios. La comunicación que tenía abierta, porque por ahí es donde se da la comunicación, bien sea con el mundo espiritual de Dios, con el reino de Dios o con el reino de las tinieblas. Por ahí es donde se da la comunicación con el mundo espiritual, por el espíritu humano. Entonces el Espíritu Santo viene al espíritu humano y lo transforma y comienza el proceso de regeneración en el espíritu humano, trayendo transformación y santidad y renuevo en el alma y en el cuerpo. En el cuerpo es que finalmente se va a notar ese cambio. Por eso que hay gente que cuando si nacieron de nuevo, entonces son diferentes. No están fingiendo como mucha gente ha estado fingiendo. Fingiendo santidad, fingiendo. No, porque esa naturaleza todavía está intacta, está viva. No se puede, ahí no se puede fingir. Porque, mire, cuando la persona se descuide, eso va a salir. Los que han visto películas de zombies se han dado cuenta de eso. Un zombie no puede, por más que quiera, hacerse ver como que está vivo, ¿no? Eso está muerto. Está muerto. Entonces, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿cómo diría en tu versión? Por aquí hay una que dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. En una nueva persona, ¿eh? La vida antigua ha pasado. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida ha comenzado. Eso es un proceso de regeneración que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas y saca al hombre de esa situación donde estaba atrapado anteriormente. Producto de la caída. Por no entender esto, por eso que la gente se vive preguntando, pero este no es cristiano, pero este no va a la iglesia, pero este no es pastor, y por esto que ¿te das cuenta? Ahí es donde tú vas a ver la diferencia entre el uno y el otro. Tú le preguntas a la mayoría de la gente de la iglesia, ¿usted nació de nuevo? Y te dicen, sí, porque es que mucha gente está asociando el nacer de nuevo con ir a la iglesia. Hay muchísima gente que está yendo a la iglesia, pero no todos nacieron de nuevo. No todos son una nueva creación. Debería, pero por alguna razón eso no se ha dado en mucha gente. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, con todo lo que eres maestro y enseñas muy bien, no vas a ir al cielo. Claro, porque muchos lo relacionan con el nacer de nuevo el día que confesé a Cristo como mi Salvador. Exactamente. El día que me bauticé. Exactamente. El día que comencé a ir a la iglesia. Y no es así. Mucha gente está convencido, mas no convertido. Ahora bien, vamos a ver qué significa esa regeneración. La regeneración que de hace rato estamos nombrando, el concepto de regeneración, según lo encontramos en la Biblia, habla del proceso de pasar de muerte a vida. El espíritu de un hombre antes de la regeneración está alejado de Dios y es considerado muerto. Por eso venimos diciendo que ahí es donde está esa naturaleza pecaminosa haciendo vida y eso le va a ministrar eso a las otras partes del cuerpo. Entonces, hermano, mire, esto está bueno. Antes de la regeneración, el espíritu está separado de la vida de Dios. Solo después de aquella vivirá en nuestro espíritu la vida de Dios y del Espíritu Santo. Y entonces serán vivificados para ser instrumento del Espíritu Santo. O sea, lo que está queriendo decir es que anteriormente que el Espíritu Santo hiciera ese trabajo, antes que llegara. Por eso es que hay que preguntarle a los hermanos, ¿en qué parte vive el Espíritu Santo en tu vida? ¿En el alma? ¿En el cuerpo?
En la mente. ¿En qué parte consideras que vive el Espíritu Santo? ¿O en el Espíritu? La típica respuesta es: Él habita en mi corazón, pastor. Bueno, Él habita en mi corazón. ¿Y qué es el corazón, mija? ¿Y qué es el corazón, mijo? Según la Biblia, porque según nosotros, ponte la mano en el corazón. Bueno, Manuel se la puso en la izquierda, yo me la puse en la derecha. ¿Entiendes? O sea, nosotros estamos en este tipo de situaciones. Claro, y eso hace una demostración de la derecha y la izquierda, hace la demostración de que cada uno va a tener una respuesta distinta a la hora de preguntar sí, eso. claro, claro. Pero ¿te acuerdas que un médico nos estaba diciendo que exactamente en el centro, que era la situación del corazón, ¿no? Que no estaba ni en la parte izquierda, sino ni en la derecha, sino en el centro. Bueno, en cualquiera de esas partes. Pero escúcheme, la Biblia cuando habla de corazón no se refiere a eso. Se refiere al espíritu, que es de donde salen todas esas cosas. Va más allá de la mente, porque la mente está en el alma, no está en el cuerpo. Es en el espíritu, es donde ciertamente se están dando todas estas cositas que son muy, pero muy necesarias, que nosotros como cristianos la podamos entender. Por eso es que tú vas a ver personas, mucha gente, haciendo cosas que no debería ser un cristiano, o pensando y actuando como de una manera, tú dices, pero ¿por qué todavía, con tanto tiempo en las cosas del Señor? Yo te veo que tú lees mucho la Biblia, te veo que oras bastante. ¿Por qué tú no cambias, pues? Estamos dando una explicación clave, directa, porque posiblemente mucha gente que está escuchando esta conferencia ahorita está diciendo, con razón, ahora entiendo por qué fulano, porque no cambia, y a pesar de que tiene bastante tiempo en la iglesia y se congrega y ayuna y está en todas las actividades de la iglesia, pero sigue siendo el mismo. ¿Sabe qué ha pasado con él o con ella? No han nacido de nuevo. No ha pasado ese proceso de regeneración que necesita para poder vencer al final lo que se conoce como la naturaleza pecaminosa.